13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Puede leer el verso 18 en voz alta? Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por favor, una vez más el verso 18, ¿cómo dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, del que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cambia un poquito esta palabra temor por miedo. Cambiamos la palabra amor por miedo. Bueno, lo vamos a leer. Dice: en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Puede sentarse, por favor. La serie que hoy empiezo se llama Venciendo las fobias, es decir, los miedos. Miedo es sinónimo también de pánico. Decía que el poeta que no cunda el pánico, ¿verdad? Porque el miedo es un espíritu, el miedo es algo que quiere apoderarse de nosotros. La mayoría de la gente vive con miedo. ¿Cuántos sabían eso? Tienen miedo de subirse a la combi. ¿Y por qué tienen miedo de subirse a la combi? Porque los choferes son unos cafres, van a 1000 por hora, no respetan semáforo. Entonces se suben y saben que suben, pero no saben si van a bajar, ¿verdad? O cómo van a bajar. Suben a la combi y van agarrando su cartera. Ven a uno ahí con mala facha y ya le tienen miedo. Entonces, fíjese que la gran mayoría de las personas tienen miedo. Pero hoy quiero hablar acerca de las fobias. Por ahí va a aparecer en la pantalla una definición de la lengua española. ¿Qué es una fobia? Miedo irracional, obsesivo y angustioso hacia determinadas situaciones, cosas, personas, etc. De hecho, los que tienen TOC, que es son obsesivos compulsivos, esos le tienen miedo hasta mancharse las manos. Otra vez, fobia es miedo irracional, es decir, no tiene razón de ser. Irracional, obsesivo, angustioso hacia determinadas situaciones, cosas o personas. Y si usted investiga, hay más de 400 fobias. Ya nos iba a llevar como toda la prédica. Entonces dijo, con estas 50 basta. Entonces hay muchas cosas ahí que dan fobia: a la muerte, a lo que puede suceder. Algunas tienen miedo la fobia es a envejecer. Yo les digo, cuando me dicen, es que yo no quiero envejecer, no quiero arrugarme, le digo, pues muérete, ¿verdad? Para que te recuerden joven. De lo contrario, gracias a Dios si envejecemos, gracias a Dios si se nos pone el almendro florea, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Entonces ahí hay por lo menos 50 fobias. Ahora, lo que quiero decirle también es lo siguiente: ¿sabía usted que un miedo o una fobia usted lo atrae? Fíjese, yo siempre, todo el tiempo he estado ministrándome con el Señor, porque yo desde que era niño tenía un problema. Bueno, cuando era niño tenía un problema hasta la adolescencia. A los 20 años yo conocí a Cristo y ahí empecé a fortalecerme. Por eso sé que el Evangelio es poder de Dios. Yo desde que era niño, saliendo de la primaria, que en ese tiempo estaba como a 4 o 5 cuadras de la casa, yo iba, en cuanto tocaban yo salía corriendo, tocaban la salida yo salía corriendo, ya me iba a la casa, pero con una aflicción. Tenía miedo, fobia de que me dijeran que pasó algo en la casa, o que mi mamá se murió.
siempre, todo el tiempo, mientras yo recuerdo, cuando salía a la secundaria, cuando salía a la prepa, iba a natación o iba a entrenar, algún deporte que yo practicaba, siempre que yo salía y regresaba, siempre tenía una aflicción terrible en mi corazón. De hecho, una fobia muy grande que yo tenía era precisamente la tanatofobia, creo que se llama, el miedo a que alguien de la familia muriera, y en especial a que muriera mi mamá. Todo el tiempo, antes de conocer a Cristo, yo tenía ese miedo que me dijeran: ¿sabes qué? Tu mamá se murió. Y cuando mi mamá la internaron, cada médico o cada enfermera que salía, yo pensaba que me iban a decir: ya se murió tu mamá. Ahora, yo empecé a prepararme para eso, porque cuando yo no conocía al Señor, yo amé tanto a mi madre que dije: el día que ella se muera, yo también me quito la vida, pues ya para qué quiero vivir. Pero yo no conocía a Cristo, atención. Ya con Cristo, mi mamá murió en mis brazos. Y yo le dije: mamita, échale ganas. Y ella también me dijo: échale ganas, tú que te quedas, allá nos vemos. Porque ella se fue con Dios, porque ella era cristiana. Se da cuenta qué diferente es esto. Ahora, en primer lugar, puse como una división en el tema, que atraemos. Creo que es el primer punto por ahí, Emma. Sí. El miedo, diga conmigo, el miedo atrae lo malo. Es decir, la fobia. Hay una situación ahí que cuando usted tiene miedo, el miedo, la fobia es como una fe negativa. Por eso usted tiene que detectar cuál es su fobia. Aquí presenté 50, pero dicen que hay más de 400 fobias o miedos. Bienaventurado el que no tiene ninguna, porque eso es lo que el Señor quiere, que vivamos sin miedo, con salud mental, y la mente es parte del alma. Por si alguien dice: uy, el pastor está metiendo psicología, pues lo que es la mente, lo que son las emociones, están dentro del alma, y el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros debemos de vivir con salud mental, porque Cristo vino, y tomen esta los que tienen miedo: no te vas a morir. Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedí a los chicos que me tuvieran un ejemplo de esto en Job capítulo 3, en la Nueva Versión Reina Valera, el versículo 24. Miren ¿cuántos saben la historia de Job? A Job le fue peor que en feria. Pero mire, escuche, él declara esto cuando ya le vino una calamidad tras otra. Dice Job: antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Escuchen, les voy a hablar en coleto. Antes del pan me llegan los barajustos. ¿Identifican la palabra? Aquí creo que es el único lugar en el globo terráqueo donde las aflicciones le llamamos barajustos. Aquí en San Cristóbal dice: sentí un barajusto, sentí una aflicción. Entonces eso, mire, como que Job sentía lo que le venía, él sentía lo que iba a acontecer. Y en el verso 25, lo que más temía, ¿qué dice? Me sobrevino. Lo que más miedo me daba, mi fobia, eso exactamente me sucedió. Verso 26: no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Ahora, la Biblia empieza diciendo en el libro de Job que era hombre temeroso de Dios, justo, perfecto, pero no era tan así. Porque Job, y escuche esto, Job siempre sacrificaba, siempre, todos los días hacía sacrificios. Decía: no sea que mis hijos pecaron y les vaya a caer un rayo, y les cayó el rayo. No sea que pierda yo el ganado, y se le murió el ganado. No sea que pierda yo mi dinero, y se quedó pobre. No sea que pierda yo mi salud, y hasta sarna de chucho le dio. Todo lo que él temía. Pues si la Biblia no le mandaba a Job a sacrificar todos los días. En otras palabras, Job ofrecía sacrificio a Dios ya ni siquiera por amor, sino por miedo. Nunca haga usted nada por miedo. No diga: voy a diezmar para que yo no me vuelva pobre, voy a diezmar para que Dios me dé más. No, tú cumple en tus finanzas con el Señor. ¿Sí me está escuchando? No, y no viva con ese miedo. Hay poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra versión dice:
Antes de mi pan viene la aflicción, como que algo va a suceder. Y le digo algo, cuando algo va a suceder, Dios nos lo muestra. ¿Y para qué? Para que lo suba al Face diciendo, ay, me siento. No. Es para que usted ore. ¿Me escuchó? No es para que ande posteando, ay, me dejaste abrazado de un poste y ahora estoy solito. No, es para que usted ore. Deje de quejarse en las redes sociales. No sea niño, no sea infantil, no sea payaso. También hay una fobia de los payasos, ¿verdad? Payaso 1, payaso 2 y payaso 3. ¿Cuánto le tienen miedo a los payasos? Aunque parece mentira, los hay. Por eso cuando ven que están quedando calvos se ponen un peluquín, porque ellos ya parecen payasos. Entonces hay otra versión donde dice que Job declara, yo sentía como que algo venía, pero aquí donde dice no tuve reposo, dice no me apercibí, no me preparé. Porque si Dios te muestra a través de un sueño, a través de alguien que viene algo sobre tu familia, es porque Dios es bueno. Es para que clames al Señor, y Dios es grande en misericordia. Entonces el miedo, la fobia, es una fe negativa. Así como la fe buena, la positiva, dice el Señor, cree que lo recibirás y te vendrá. Eso no es nueva era, Jesús lo enseñó. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Tú atraes lo que temes. Estás esperando un bebé y te pones, ay, mijito, no vaya a ser que le falte un bracito o le falte una pierna. No tengas miedo. Dios es perfecto y va a formar a tu bebé en el vientre perfecto. Perdón, pero yo sí soy bien romántico con el Señor. Cuando veo a mi nieta digo, Padre, pero qué maravilla, cómo nos formaste a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Cuántas maravillas de Dios hay en el fondo del mar donde el hombre no ha podido llegar, y cada una de esas criaturas mi Padre Celestial lo hizo. Y cuánto más los seres humanos que somos hechos a su imagen y semejanza, ese bebé se formó bien y van a ser bien en el nombre poderoso de Jesús. Recuerde que el campo de batalla es la mente. Es lo que dice 2 Timoteo 10, dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso cuando usted dice, no vayamos a la iglesia, el pastor cae mal, quiere que estemos ahí. No, porque cuando usted no viene a la iglesia, usted no se fortalece, así de fácil. Se va a la palapa del chupacabras el día domingo. ¿Qué le va a ministrar ahí? Decepción, borrachera, mampería, etcétera, ¿verdad? Pero venga aquí a la casa del Señor y usted va a salir como nuevo en el nombre. Aquí damos mensajes que te dejan como nuevo, aleluya. Entonces Job realmente hacía las cosas por miedo. Si usted hace las cosas para Dios por miedo, mejor ni las haga. ¿Cuántos fieles vinieron el miércoles? No se pierda el miércoles. Enseñé cómo es andar con Dios, cómo Enoc caminó con Dios, hasta que un día Dios le dijo, oye Enoc, hoy mi casa está más cerca que la tuya, y se lo llevó en vida. Recuerde que caminar con Dios es tenerlo en tus pensamientos, en tu corazón, en tus finanzas, en tu negocio, en todo lo que hagas. Eso es caminar con Dios. Pensamientos impuros van a venir a nuestra mente, pero es nuestro trabajo sacarlo y que hasta nuestros pensamientos sean santificados. Cuando usted se vuelve santo hasta en sus pensamientos, yo le aseguro que Dios va a caminar con usted y usted va a caminar con Dios. Clamará y Él le responderá. No va a tener que estar ahí quedándose sin gañote para que Dios lo oiga, no. Clamará y se sentirá la presencia de Dios en la vida de usted. Bueno, para los infieles que no vinieron, ahí ven en la página, ahí está el mensaje del día miércoles. Entonces, repita conmigo: el miedo me paraliza. El miedo es una fe negativa. Si el diablo le va a poner alguna de las 50 fobias, tiene miedo en salir en público, tiene miedo, algunos tienen miedo de casarse. No, para que yo me case, me salga uno como mi papá, ni Dios lo quiera. Mejor me quedo para el FBI. ¿Y qué es el FBI? Forrar Biblias en las iglesias.
Algunos le tienen miedo al matrimonio, más los hombres, porque también tienen trabajofobia. Como no les gusta trabajar, no quieren asumir responsabilidades. Lo que no saben, escuchen solteros, lo que no saben, que cuando se casan por causa de esa mujer, Dios los bendice. Yo me di cuenta que desde que me casé, Dios empezó a proveerme y a bendecirme. Gloria a Dios, porque la mujer, la esposa, es una gran bendición. Todos dijeron amén, menos los solteros. Número 2, Dios, apunté aquí, Dios nos libra del imperio de la muerte y el miedo. ¿Cuántos saben que el imperio de la muerte y el miedo es un gran negocio de Satanás? Porque el miedo te paraliza. Hace rato les decía que de las fobias, y ahí salió una que yo antes tenía, es el miedo a volar. Y yo cuando empecé a viajar en avión, apretaba las manos. Y mi esposa también tenía miedo, me agarraba la mano, casi me la arrancaba cuando estábamos despegando. Y dije yo, a buen árbol se arrima, decía yo, porque yo también yo estaba sudando y me daba miedo volar. Entiendo que les dé risa porque yo tuve un consiervo, un grandulón él. ¿Sabe qué le daba miedo a él? Viajar en autobús. Se agarraba del tubo y se ponía de todos los colores del semáforo, sudaba frío, se le bajaba la presión. Yo decía, ¿eso le da miedo? Eso a mí no me da miedo. Pero ¿qué tal volar? Sí me daba miedo. Y entonces la Biblia dice que tenemos que dominar el miedo. Pero esta semana el Señor me daba una instrucción. El Señor me hizo pedazos hoy, esta semana en la meditación. Me dijo, no les enseñes que dominen el miedo, sino enséñales que no tengan miedo. Dije yo, eso es otro nivel. Porque también estoy consciente que en alguna ocasión el miedo va a tocar nuestra puerta. ¿Sabe qué? No le tengas miedo al miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. En el nombre de Jesús. Y ahora, para perder esos miedos, en nuestro texto base dice que el perfecto amor a Dios echa fuera el miedo. Allí está la clave de la sanidad. Si tú crees que papá Dios es bueno y que no va a pasar nada que Él no quiera, eso perfecciona el amor que nosotros le tenemos al Padre. El amor de Él hacia nosotros no se perfecciona. ¿Sabes por qué? Porque Él ya te ama. Les digo algo más. Algunos, como nuestros padres así nos enseñaron, de que teníamos que agradarles, hacer lo que Él quería para que nos amaran, o por lo menos nos demostraran su amor. Pensamos que Dios es igual. Yo escuché en alguna ocasión un predicador que decía, conquista el corazón de Dios. Y yo dije, no lo conquistes, tú ya tienes el corazón de Dios. Es más, Dios es tan bueno que te ama desde que tú no le conocías todavía. Pastor, texto base, sí, Romanos 5:8. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Él te amaba desde antes, ¿cuánto crees que te ama ahora? Que le has reconocido como tu único y suficiente Salvador. Algo que yo sugiero en mi prédica es que enfrentemos lo que nos da miedo. Porque si usted dice, ya vencí esta fobia, ¿y cómo lo venciste? Pues no enfrentándola. Ya vencí el miedo a los payasos. ¿Y cómo? Ya no voy a los circos. Pero te encuentras uno en el metro o ahí en el parque y sales corriendo otra vez, te orinas. Entonces, algo que yo recomiendo es pruebe. Y le digo, en cuanto a volar, dije yo, bueno, voy a probar. Si antes me daba miedo volar de Tuxtla, México, que yo creo que por el tráfico aéreo señalan hasta 1:45, cuando realmente en 40 minutos uno tiene que estar en México. Y bueno, entonces ya volé
de México a París, 12 horas. Yo decía, Dios mío, mediodía y arriba, dependiendo de esos motores, y si se llega a pagar, te llamabas. Y ahí viene a mi mente, muere Chiapanequito. Ay, Señor, decía yo. Dije, no, ahora se va a ver si realmente el Señor ha hecho un trabajo conmigo. Vamos, ya son varias veces que vuelo 12 horas, es mediodía, ya se acostumbra uno, se disfruta. Entonces yo lo que aconsejo es enfrentar los miedos. Pero ¿sabe qué? No solo, sino con la ayuda de Cristo, ¿sí? Cuando te quiera tocar a tu puerta el miedo, no le tengas miedo. Dile, mayor es el que está conmigo. ¿De acuerdo? Él está como poderoso gigante con nosotros. De las 50 fobias que vimos, a mí algunas me dan risa. Claustrofobia, estar encerrado, me da risa. Pero los que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad terrible, le tienen miedo hasta a los microbios, cada rato se lavan las manos. Ahora que fue la pandemia, ya tenían hábito que cada rato gel y se bañan. Yo conocí un médico que siempre, cuando él era estudiante y su mamá le cocinaba, traía tortillas, luego era la mamá por el queso, mamá lávate. Bueno, la mamá otra vez se tenía que lavar las manos. Y luego dejaba el queso, iba por la salsa, mamá lávate. Y cada rato quería que la mamá se lavara. Hasta que el papá le dijo, hey, tú no estás en un restaurante. Y le dio una regañada que hasta la fecha le sirvió de algo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que enfrentar las fobias. Ahora yo le pido algo. Identifique cuál es su fobia. Si no tiene ninguna, dele gloria a Dios. Quisiera tomarme una foto con usted al terminar el servicio. Todos los que dicen, a mí no me da miedo nada. ¿Me permite tomar una foto? Y voy a poner ahí el que no tiene ninguna fobia. Pero cómo suda frío cuando llega a su suegra. Suegrofobia. Miedo a la pobreza. Lo que tú temes, eso te va a venir. Por eso el Señor quiere que vivamos libres. Y yo les comentaba antes de conocer al Señor, tal vez por mi temperamento, yo tenía siempre ese miedo. Y ya conociendo al Señor, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Escribiéndole a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que predicas, porque haciendo estas dos cosas te salvas a ti y a los que te oyen. Ahora, para tener cuidado, escuche, no de otra gente, sino de mí mismo, necesito conocerme. Jeremías, profeta de parte de Dios, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y que el único que lo conoce es Dios. Pero en el Salmo 139 el rey David dice, Señor, escudriñame. Y eso es lo que yo le pido a usted. Si usted dice, pastor, es que ni yo mismo sé por qué siento esa tristeza, por qué tengo este miedo. Salmo 139, el rey David dice, escudriñame, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y si lo hay, Señor, por favor, guíame por el camino eterno. Entonces, hermanos, ¿para qué tenemos a Dios? Cuando el Señor esta semana me reta a no tener miedo, dije, Señor, para allá vamos, porque de vez en cuando el miedo va a tocar tu puerta. Hay más de 400 fobias. Tal vez la de usted ni siquiera está en el catálogo de las 400. Le tienen miedo a una araña, a un piojo. Yo un día había un hombrote así grandote, estaba dando clases ahí en el salón. Una arañita chiquitita cayó en su escritorio y pegó el brinco. Hasta lo afeminado se salió de verdad. ¡Ay, la araña! Y casi se desmaya. Dije, no, que muy machote. Las fobias sacan lo que realmente hay en ti y en qué estás confiando. Y para los que no tuvimos un padre, escuche bien,
la ausencia de un papá, tal vez hasta de la mamá, tendemos a tener más fobias todavía, porque hay como un espíritu de inseguridad. Por eso siempre les invitamos a que ya no vean a Dios como, oh, sempiterno Dios, excelentísimo. No, dice la palabra que por el espíritu de adopción llegamos a ser hijos de Dios, y por lo cual con toda confianza podemos decirle Abba Padre, que significa papi. ¿Cuántos tienen la capacidad de decirle a Dios papá o papi? Si usted dice, eso es una falta de respeto, no. Por ejemplo, mis hijos a mí me hablan de tú. La gente que no son mis hijos y que están más viejos que yo, me hablan de tú. De lo contrario, se vería como una falta de respeto, que si usted no tiene confianza conmigo, me hable de tú. Sin embargo, mis hijos, algo que he visto, por ejemplo, en la casa tengo mi oficina de trabajo y aquí mi oficina de dar audiencias. Y cuando llegan los Timoteos a reportarme algo a mi oficina de trabajo, siempre tocan. Y he notado que mis hijos y mi esposa no. Ellos nada más abren y entran. Entonces, esa es la confianza que tiene que haber entre los padres y los hijos. Se imagina que Zuni quisiera hablar conmigo, le dijera, hijo, hoy pides audiencia, ¿verdad? A ver qué día de estos te atiendo. No, ese cuate nada más abre la puerta y entra. ¿Se da cuenta? Entonces, los que no son hijos de Dios, hay que le pidan audiencia a Dios. Pero usted que es hijo, tiene acceso directo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, para que tengamos en cualquier lugar, cuando usted viaje, cuando usted duerma. Por eso dice la palabra en el libro de la ley: cuando viajes, habla la palabra. Cuando vayas a dormir, habla la palabra. Quedas en un hotel, habla la palabra. Por cierto, cuando usted quede en algún hotel, da cosa quedarse en hoteles, aunque sean de 10 estrellas. Usted no sabe quién durmió ahí, qué hicieron ahí, qué clase de gente estuvo ahí. Y si usted dice, ahí me vino una fobia, no, no es fobia. Ahí ore y cúbrase con la sangre del Señor. Me llamó la atención un testimonio. Dice que hay millones de ángeles que están así, mire, por decir así, ¿verdad? Bostezando, aburridos. ¿Por qué? Es que los cristianos no piden ángeles. Y dice el libro de los Hebreos que los ángeles Dios los ha puesto a nuestro servicio. Entonces usted puede pedir ángeles para usted, para sus hijos, y los ángeles de Dios vendrán y estarán con usted. Bueno, si usted lo cree, va a vencer las fobias. y les está hablando alguien que ha tenido más fobias que muchos de ustedes. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces seleccioné para desenmascarar la empresa, el negocio del diablo, Hebreos 2. La epístola de los Hebreos es fabulosa, es maravillosa. Algunos no saben quién lo escribió. Le digo, pues fue el Espíritu Santo, y yo se lo atribuiría al apóstol Pablo. Capítulo 2 de Hebreos 14. Así que por cuanto los hijos, escuche bien, participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todas las civilizaciones habidas y por haber tienen algo en común: miedo a la muerte. Los grandes faraones de Egipto, cuando tenían un sueño, mandaban a llamar a los adivinos, los caldeos, los sabios. Y note usted que muchas veces esos amigos no tenían la respuesta, hasta que ahí venía un siervo de Dios, Daniel, y dice: de Dios es la revelación. En una ocasión el profeta Daniel se encontró con un rey para mí medio loco,
homicida, genocida, la palabra, llamado Nabucodonosor. El problema, mire, el problema es que a veces usted tiene un sueño. ¿Cuántos han tenido un sueño? Y usted sabe que en el fondo que el sueño significa algo. ¿Le ha pasado? Como que el sueño usted dice, ah, caray. Y usted puede consultar en el libro de los sueños, pero a veces ahí no está la respuesta. Pero usted sabe que algo Dios le está mostrando. El problema con este rey era que ni siquiera se acordaba qué sueño era. Por lo menos si usted platica su sueño, alguien le puede dar la interpretación. Alguno pudo haber dicho, ah, este rey es caprichoso. Aquí el problema es que el rey dice, llama a los adivinos, los caldeos y todos los entendidos en sueños. Dice, quiero que me den la interpretación del sueño. Y dicen aquellos, sí señor, platíquenos el sueño. También quiero que me digan qué soñé. Dice, Señor, no hay poder humano ni entre los dioses, ni aquí, ni en ningún lado que pueda hacer eso. Y el rey se enojó mucho, los iba a mandar a matar a estos vividores. Y entonces alguien dijo, hay un hombre llamado Daniel que come frutas y verduras y mira muy poco el Face y que ayuna y ora bastante. Ya ve que ellos eran politeístas, dicen, y el espíritu de los dioses está sobre él. Entonces lo llamaron y entonces Daniel le dijo lo que soñó y la interpretación de ese sueño, que hasta en nuestros días todavía se están cumpliendo. Entonces cuando alguien no le puede interpretar su sueño y usted tenga miedito, clame a Dios. Él le va a mostrar todas las cosas. Entonces mucha gente, acabamos de leer en Hebreos, que por el temor a la muerte vivían sujetos a servidumbre. Imagínese antes de que usted fuera cristiano, ¿qué lo ataba? La religión. Yo me acuerdo que una vez mi mamá, antes de ser cristiana, porque los últimos años ella fue cristiana, tanatofobia es el miedo a la muerte. Pastor, pero ¿quién no le va a dar miedo? Le voy a decir algo, y esto sí es pesado. Aprendamos a no tenerle miedo ni a eso. ¿De acuerdo? Y si me muero, pues ya te vas con Cristo. Qué fácil es decirlo, ¿no? Pero es la verdad. Porque el Señor me dijo, no les enseñes que controlen el miedo y vivan con miedo. No, enséñales que vivan sin miedo. Entonces dice la palabra, por cuanto la humanidad estaba sujeta a servidumbre, esclavizada por el miedo, ¿qué se podía hacer? La gente consultando los brujos, los astros, los adivinos, en las cartas, la lectura de la palma de la mano. Por cierto, ¿usted sabía que los demonios saben quién es usted? Si usted es cristiano, no lo van a molestar, porque usted está con Cristo. A mí una gitana me dijo, te leo la mano. Y yo le dije, mejor lee tu Biblia. Y me maldijo, dijo, evangélico, dijo, hija del diablo. Esa maldición a mí no me llega, porque mayor es el que está conmigo. ¿De acuerdo? Porque por miedo a la muerte, que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo he visto gente que por miedo a la muerte hace a un lado su creencia en Dios y consulta a brujos. Están consultando con el brujo más poderoso de Catemaco. Por el miedo a perder el esposo, al perder la esposa, le hacen brujería. Le hacen que le voy a echar brujo que tenga cara de sapo. No se dan cuenta que la cara de sapo de por sí lo tiene, pero por miedo a perderlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, bueno, la única manera de desarmar esto, de echar a andar el plan del diablo, Dios se hace humano, carne y sangre, habita entre nosotros, vive una vida perfecta, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta qué poderoso es el Señor? Por eso todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es el diablo. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios.
Porque el diablo no quiere reconocer que Cristo, en una carne como la de nosotros, venció al pecado y venció al diablo. Y por eso se levantó al tercer día de entre los muertos. Entonces Dios dice: ok, yo tomo forma humana. Jesús tuvo sed, se cansó, tuvo hambre, lloró, rió. Tenía sentimientos parecidos a los nuestros, pero sin pecado. ¿Te das cuenta? Y entonces dice que él tenía que quitarle el imperio de la muerte al diablo. Y lo hizo. Para que ahora, hermanos, aún así el día que nos toque morir, nos vamos con Cristo. Quiero pedirles algo. Cierren sus ojos todos un momento. Procure no distraerse. Cierren sus ojitos. El Espíritu Santo no se equivoca. Identifica cuál es tu fobia o las fobias que el enemigo ha querido traer a tu vida. No me dio tiempo de explicar todo, pero como es una serie, lo estaré explicando en los siguientes servicios. Si alguien no tiene fobias, de verdad, gloria a Dios, viva así, nunca pierda la confianza en el Señor. Pero le voy a decir algo. Regularmente cuando se tiene un miedo es porque no se ha conocido plenamente el amor de Dios. Porque el miedo en sí lleva castigo. De donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en amor. Tienes miedo que se muera un hijo, que se mueran tus padres, yo no sé qué fobia sea. Y algo más, si tienes fobias, muchas veces es porque no confías plenamente en el Señor. Pero muchas veces, y esto es muy importante, por eso le pedí que se concentrara, muchas veces es porque usted tiene algún pecado abrigado. Y ese pecado oculto, ese pecado que usted no ha reconocido, ese pecado que usted no ha desechado, es una puerta para que por ahí entre el miedo. Porque cuando estamos en paz con Dios, esos miedos se van y en vez de eso viene gozo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le pido algo, póngase de pie por favor. Dice la palabra que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es premiador de los que le buscan. Alguien al piano, por favor. Repito, en ocasiones por el trasfondo familiar, la falta de un padre, por nuestro temperamento, tendemos a tener miedos. Pero el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y si usted dice: pastor, pero ¿cómo es esto que debo vivir sin miedo? ¿Y si algo sucede? Pues si algo sucede, está en las manos del Señor. Dios no se equivoca. Esta semana estuve reprendiendo muchísimo el espíritu de muerte. Los comandos de oración ya empezaron a orar desde anoche. Y si usted es hijo de Dios y miembro de esta familia, que no le extrañe que de repente le diré que vamos a ir a ungir su casa y a orar por su familia. Porque Dios no se equivoca. Y una vez más, usted no va a morir cuando el diablo quiera. Dios ha determinado el tiempo de vida. Pero sabe, no tengan miedo. Yo quisiera orar con aquellos esta mañana, con aquellos que tengan alguna fobia. Rápido, deje su lugar. Por eso usted hace rato cerró sus ojos, identifique, deje su lugar y venga enfrente. Dice el apóstol Pedro una palabra tan maravillosa, dice: por nada estáis afligidos o afanosos,
Sabe, la palabra a mí me llena muchísimo, porque dice el Señor a través del apóstol Pedro que echemos sobre papá las cargas, las aflicciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. No es vergüenza, todos traemos de repente alguna fobia, pero no dejes que esa fobia crezca. Vengan más adelante, hermanos, porque hay más gente pasando, por favor. Y hoy aquí en este altar que estamos levantando, usted le va a entregar esa fobia al Señor. Si usted tiene una fobia, un miedo y dice, todo lo soporto menos esto, eso que usted no soporta le va a venir. Por eso hoy dígale: Señor, entrego en tus manos esta fobia. ¿Tienes miedo de tus enemigos? ¿Tienes miedo de la pobreza? ¿Tienes miedo que tus hijos se accidenten o se mueran? ¿Cuál es tu miedo? Tal vez no me lo digas, porque hay fobias que a uno le da risa, pero para ti es una fobia. Dios sí lo sabe. Y hoy te pido algo: cierra toda puerta de pecado que haya en tu vida. El pecado que en tu corazón todavía acaricias. El pecado donde de repente todavía te recreas. Si tú cierras todo pecado, es cerrar también toda puerta. Vas a ver qué rica se siente la presencia de Dios. Irás con seguridad al trabajo, a la escuela.